Hola amigos, hoy vamos a explorar Grand Teton National Park. Este parque está ubicado en Wyoming y es uno de los más hermosos de todo el país. El aeropuerto más cercano es el Jackson Hole. Grand Teton es famoso por sus lagos cristalinos, sus picos imponentes y sus lugares históricos. Es un parque al que le puedes dedicar 2, 3, 4 e incluso 5 días. Y aún así siempre vas a encontrar algo nuevo que hacer. Yo te recomendaría al menos 3 días para que puedas ver lo mejor de lo mejor que ofrece. Antes de comenzar, si le das like al video y te suscribes al canal, te lo voy a agradecer forever. Aquí encontrarás muchos top 10, guías de viaje, senderismo y mucho más. Ahora sí, comencemos con este top 10 de lugares en Grand Teton. Bienvenidos a Grand Teton National Park. Número 10. Oxbow Bend. Oxbow Bend es un mirador espectacular. Es muy famoso por la vista única que se crea por el reflejo del Mount Moran sobre el río Snake. El mejor horario para disfrutar de este lugar increíble es al amanecer o al atardecer. También es un excelente lugar para ver vida salvaje como osos y alces. Lo mejor de todo es que es muy fácil de acceder desde la carretera principal. Número 9. Scenic Drive. Manejar por Teton Park Road es algo que les recomiendo 100%. Disfrutar de vistas impresionantes desde la comodidad de tu carro no tiene precio, y Grand Teton ofrece una variedad de miradores espectaculares. Entre mis favoritos están Windy Point, con vista directa al Grand Teton; Teton Glacier, donde puedes ver el Mount Owen y el glaciar Teton. También recomiendo Mountain View, con una vista hermosa del Mount Moran y otros picos. El Snake River Overlook es uno de los miradores más icónicos y fotografiados de Grand Teton. Aquí se tomó una de las fotos más importantes de la historia de la fotografía. Ansel Adams capturó en 1942 su famosa imagen de Tetons and the Snake River, una foto que ayudó a que esta área fuera protegida como parque nacional. Así que este es un mirador que debes visitar. Eso sí, no pueden perderse mi favorito, el Jenny Lake Overlook. En mi opinión, es uno de los miradores más espectaculares de todo el sistema de parques nacionales. Además de los miradores, manejar por el parque nos brinda la oportunidad de ver vida silvestre, sobre todo grandes manadas de bisontes, lo que hace que la experiencia sea realmente inolvidable. Número 8. Taggart y Bradley Lakes. Para llegar a estos dos lagos hay que hacer un hike de 5.8 millas en total con una elevación de 767 pies. Cabe destacar que es un loop, o sea, una ruta circular. Si haces el sendero en contra de las manecillas del reloj, primero llegarás a Bradley Lake, un lago hermoso, más escondido y menos accesible que Taggart. Eso sí, es muy bonito. Si llegas temprano, podrás disfrutar la reflexión de las montañas en el lago, ya que a esa hora parece un espejo. A poca distancia de Bradley Lake, llegas a Taggart Lake. Este lago es espectacular, con el Grand Teton y el Mount Owen destacando al fondo. Es un lago tranquilo y perfecto para tomar fotos y disfrutar de las vistas impresionantes. Si eres valiente y te gusta la adrenalina, te invito a darte un chapuzón en sus aguas frías. Esto es perfecto para relajarte y recuperar energías antes de terminar el hike. Número 7. Mormon Row. Mormon Row es uno de los lugares más históricos y fotogénicos de Grand Teton. Aquí, a finales de 1800, llegaron los primeros colonos mormones desde Idaho y crearon una comunidad con más de 20 granjas agrupadas en este valle conocido como Antelope Flats.
Te sugiero caminar entre las famosas cabañas de los Molten, así como las antiguas casas y corrales que todavía cuentan la historia de ese pasado. Por favor, sé respetuoso con estas construcciones con más de 100 años de historia, para que puedan seguir siendo disfrutadas por las próximas generaciones. Hoy este lugar es un ícono del parque y una parada muy recomendada para los que visitan Grand Teton. Número 6. Lee Lake. Lee Lake es un lago hermoso. Para llegar a él hay que transitar un sendero de 7.2 millas ida y vuelta con apenas 100 pies de elevación. Así que es perfecto para quienes quieren una caminata larga pero suave en familia. El sendero bordea la costa de String Lake, un lago más pequeño pero bien bonito, y después te lleva a las aguas cristalinas de Lee Lake, uno de los lagos más tranquilos y menos concurridos de Grand Teton. Aquí vas caminando entre bosques de pinos, por lo que vas a disfrutar de sombras en gran parte del sendero. Si llegas temprano, podrás ver mucho mejor cómo se reflejan las montañas en el agua. Además, el lago tiene varios accesos fáciles ideales para kayak o para relajarte en un ambiente solitario con esa paz que hace famoso a este parque. Y por supuesto, también puedes nadar en sus aguas frías, algo que en lo personal disfruté y mucho. Lee Lake es uno de esos rincones simples pero mágicos, un lugar perfecto para escapar de las zonas más concurridas de Grand Teton y encontrar paz. Número 5. Schwabacher Landing. Schwabacher Landing está ubicado a solo unos minutos al norte de Moose, en la orilla este del Snake River. Es uno de los pocos puntos donde se puede acceder fácilmente al río. Por eso aquí llegan pescadores, kayakistas y tours de rafting que comienzan sus aventuras desde este lugar. La zona es increíblemente tranquila y es común ver alces, venados, patos y hasta águilas calvas. Lo más espectacular es que apenas caminas unos pasos desde el área de parqueo y vas a tener una de las mejores vistas de toda la cordillera Teton. Muchos de los cuadros y fotografías más famosas del parque se han capturado desde este punto. Para acceder a Schwabacher Landing, primero hay que manejar por una carretera que no está pavimentada, pero está en buen estado, y después una corta y agradable caminata nos lleva al destino final. Schwabacher Landing es uno de los lugares más icónicos para fotos, para disfrutar del amanecer y hasta para bodas, gracias a su reflejo perfecto del Teton en el agua. Número 4. Phelps Lake. El hike hasta Phelps Lake es uno de los más divertidos y entretenidos de Grand Teton. Son 4.6 millas ida y vuelta y tienen una elevación de aproximadamente 725 pies. Así que es una caminata moderada, perfecta para la mayoría de la gente. El sendero te lleva por bosques tranquilos y vistas abiertas, pasando incluso por una pequeña cascada casi al inicio de la aventura. Y aquí viene lo mejor. En la parte norte del lago está The Jumping Rock, una roca famosa desde donde muchas personas se lanzan al agua. Es un lugar favorito de muchos, ideal para pasar un tiempo divertido. Así que si quieres agregar adrenalina a tus vacaciones, este hike es perfecto para ti. Ojo, la altura es bien considerable. Luego te recomiendo desviarte un poquito en el sendero y llegar al Phelps Lake Overlook. Desde este mirador tienes una vista espectacular de todo el lago y de las montañas al fondo. Así que te recomiendo que hagas el sendero de Phelps Lake más el mirador. Número 3. Coulter Bay. Coulter Bay es uno de los centros principales de actividad en la parte norte de Grand Teton y un lugar perfecto para explorar, comer, caminar y aprender. Aquí encontrarás el Coulter Bay Visitor Center, donde puedes ver exhibiciones sobre la cultura nativa americana, comprar regalos, hablar con los rangers,
para conseguir mapas y recibir recomendaciones actualizadas sobre senderos y vida silvestre, así como muchas cosas más. Desde esta área sale también el Lake Shore Trail, un sendero fácil y panorámico que rodea la costa del Jackson Lake. Es perfecto para caminar sin prisa y tener contacto directo con la naturaleza. Aquí puedes tomar fotos increíbles y contemplar vistas brutales. En el área está también la General Store, donde puedes comprar snacks, agua, comida rápida, souvenirs y todo lo que necesites para continuar tu aventura. Es súper práctica, especialmente si estás de road trip o de camping. Quisiera aprovechar y enviar un saludo especial para Sam Fisher de Iowa, quien fue muy amable y servicial durante mi visita a este lugar. Sam, si estás viendo este video, un abrazo desde Florida. Colter Bay lo tiene todo: vistas, cultura, senderos fáciles y servicios esenciales. Es una parada perfecta en Grand Teton. Número 2. Jenny Lake. El área de Jenny Lake es una de las más famosas, si no la más famosa, de Grand Teton National Park, debido a la gran cantidad de actividades que ofrece. Aquí puedes encontrar la primera estación de entrada que usaron los Rangers en los años 50. También está el Visitor Center, pequeño pero con toda la información necesaria para planificar tu visita. Una de las cosas que más me gusta de este lugar son las maquetas en relieve que se encuentran afuera del Visitor Center. Son espectaculares y muy útiles para entender la geografía del parque. En Jenny Lake también puedes hacer el tour en bote que te lleva al otro lado del lago. Es una experiencia muy divertida y entretenida. Una vez que llegas al otro lado, te recomiendo hacer el sendero hacia Hidden Falls e Inspiration Point. Hidden Falls es una cascada muy bonita y la caminata hasta allí es corta y fácil, perfecta para casi cualquier persona. Por otra parte, el sendero hacia Inspiration Point es un poquito más desafiante, ya que tiene escaleras, algo de elevación y en algunos tramos estás expuesto al sol. Pero cuando llegas a Inspiration Point, la vista es realmente hermosa e impresionante, de esas que te hacen detenerte y simplemente disfrutar el momento. Jenny Lake es sin dudas uno de los mejores lugares en Grand Teton National Park. Número 1. Delta Lake. Delta Lake es uno de los hikes más espectaculares pero más desafiantes de todo Grand Teton National Park. El sendero tiene aproximadamente 8 millas ida y vuelta con una elevación de casi 2.300 pies. Así que estamos hablando de palabras mayores. La ruta comienza en Lupine Meadows y las primeras millas son en constante elevación. Una vez que llegas a unas escaleras con una piedra grande en el primer escalón, te separas del sendero oficial y entras a las secciones más intensas. Subidas fuertes, rocas grandes, piedras y un camino que no siempre está bien marcado, ya que el sistema de parques nacionales no le da mantenimiento. Así que ve preparado para enfrentar todas estas adversidades. Pero cuando llegas, te das cuenta que valió la pena cada segundo de esfuerzo. Frente a ti aparece Delta Lake, un lago glaciar color turquesa intenso, escondido justo al pie del Grand Teton. Es uno de los paisajes más impresionantes del parque. Es un lugar increíble que tienes que verlo con tus propios ojos. Si te gusta el senderismo, este hike no te va a fallar. Delta Lake es el lago más impresionante del parque en mi opinión, y la aventura para llegar hasta él es una de las cosas más desafiantes que he hecho en mi vida. Pero te lo recomiendo sin dudar un solo segundo. Es espectacular. Antes de terminar este top 10, te tengo dos bonus que no podía dejar fuera. El primero es Jackson Lake Dam, la presa y embalse del lago Jackson, una de las estructuras más importantes dentro de Grand Teton National Park. El segundo bonus es la Chapel of the Transfiguration, una pequeña capilla construida en los años 1920.
Su diseño es sencillo, pero su ubicación la hace única. Desde el interior, el altar enmarca perfectamente la cordillera de los Teton, con el Grand Teton dominando el paisaje. Es uno de los pocos lugares donde arquitectura, fe y naturaleza se unen de forma tan espectacular. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado buena información en él. Grand Teton es un lugar increíble para visitar si vienes a Wyoming. También tengo otros top 10 de parques como Glacier y Yellowstone, además de muchas guías de viaje y hikes espectaculares como Angel's Landing o Grinnell Glacier. Así que si aún no lo has hecho, por favor, dale like al video y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima aventura. Grand Teton! ¡Woo!